Vamos a pasar ahora a la primera mesa redonda del Galicia Innovation Days. El tema es mejorar la calidad de la vida y el desafío de la población envejecida. La sociedad tiene que adaptarse al nuevo papel que pueden tener la gente de edad. La cohesión social, la inclusividad y la salud serán derechos, y la seguridad de estos ciudadanos son objetivos centrales de las políticas europeas, pero nos encontramos a desafíos respecto al cambio demográfico, la globalización, etcétera, que están poniendo presión sobre el bienestar de las comunidades. La innovación y la investigación son esenciales para nuestras respuestas. Esto va mano a mano con producir resultados en nuestras políticas, el respeto al Estado de Derecho y asegurar las funciones societales fundamentales como la salud, la protección social, el cumplimiento de la ley, educación, etcétera. Instrumentos como Horizonte Europa serán esenciales para mejorar las tecnologías médicas y mejorar el conocimiento que puede mejorar el bienestar de los habitantes, los ciudadanos de edad. Ambos clústeres 1 y 2 contribuirán a estos retos. El clúster 1 contribuirá a promover y proteger la salud humana y el bienestar, evitar las enfermedades infecciosas y no infecciosas. También continuará apoyando la transformación de los sistemas de salud en sus esfuerzos para la mejor promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, asegurando un acceso a la salud para todos. El clúster 2 ayudará a reducir las desigualdades de todo tipo mediante inclusión, no discriminación, solidaridad, protección social, empoderación y inversión social. En el panel tenemos a 4 expertos que discutirán centrarse en un análisis multidisciplinario y investigación sobre la inclusión y el bienestar y los desafíos del envejecimiento de la sociedad. Tenemos a 4 expertos sobre el tema. Vamos a saludarlos a todos. Pablo Aguiar Fernández, investigador de Ramón y Cajal de el Molecular Imaging Bioimaging del Laboratorio de la Universidad de Santiago de Compostela. Bienvenido. Tiene que activar su sonido, por favor. Bienvenido. Beatriz Piñero, que es técnica de innovación y sostenibilidad en el Servicio de Salud de Galicia. Muchas gracias por estar con nosotros. No le podemos oír. Tiene que activar el sonido. Gracias. María Isabel Doval, vicerrectora de Responsabilidad Social, Internacionalización y Cooperación en la Universidad de Vigo. Y la señora Vileke Vansalduinen, CEO de AACDEMI. Un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias por su invitación. En primer lugar, el señor Aguiar nos hablará de los avances científicos y médicos para diagnosticar enfermedades. Muchas gracias. Bien, mi nombre es Pablo Aguiar, soy el investigador principal del grupo de investigación que se hacía referencia anteriormente, Molecular Imaging Biomarkers, y voy a presentaros en 5 o 6 minutos cuáles son las líneas principales en las que trabajamos. Es un grupo de investigación que está a medio camino entre la Universidad de Santiago y el IDIS, y por tanto el Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Por tanto, hacemos un tipo de investigación aplicada directamente al paciente en el ámbito de la imagen médica. La idea de nuestro trabajo siempre va enfocada al diagnóstico precoz de muchas enfermedades, principalmente de enfermedades neurológicas y oncológicas, y también a la personalización de los tratamientos, en el sentido de la imagen médica como herramienta para seleccionar y dirigir los tratamientos de una forma más personalizada. Toda nuestra investigación se centra en un concepto básico, y es en cambiar el modelo tradicional de imagen médica como una imagen en el que el radiólogo o el médico nuclear hace una evaluación cualitativa de lo que ve en la imagen, hacia una aproximación más cuantitativa,
nosotros trabajamos con grandes bases de datos de imágenes que queremos aprovechar y extraer de ahí una información cuantitativa. Realmente una imagen médica de cualquier tipo no es más que un conjunto de números, de un montón de números en una matriz en 3 dimensiones. Hay un montón de información que va más allá de una simple foto. Eso es lo que nosotros conocemos como el data extraction, es decir, nosotros extraemos de ahí unos números, unas medidas, sean pues, intensidades, formas, texturas, colores y un montón de parámetros que nos permiten integrarlo en las herramientas modernas de Big Data. Es decir, nosotros no queremos utilizar las imágenes como una foto directamente, sino que queremos extraer de ahí unos números que tengan sentido clínico, que se puedan introducir dentro de distintos modelos predictivos basados en técnicas de Deep Learning, por ejemplo, en general de inteligencia artificial, con un objetivo final. El objetivo final es desarrollar Clinical Decision Support Systems, es decir, herramientas que valgan de soporte a la decisión clínica de cualquier tipo, principalmente, como os decía antes, diagnóstico y también como herramienta para personalizar los tratamientos. A continuación, os explico muy brevemente algunos ejemplos. Trabajamos directamente en el desarrollo de parámetros y de modelos que permitan hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer y, en concreto, hablamos de biomarcadores de imagen a partir de una técnica reciente de imagen, que es la tomografía por emisión de positrones, que nos permite medir la función en el cerebro a través de distintos usos o distintos contrastes que se conocen como radiofármacos. Lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo es convertir esas imágenes a unas medidas cuantitativas de lo que existe, de lo que está pasando dentro del cerebro de estos pacientes, y esos números, que conoceremos como biomarcadores de imagen, los introducimos dentro de modelos predictivos que nos permiten estimar con una muy buena sensibilidad y una muy buena especificidad si el paciente va a desarrollar Alzheimer en los próximos años o no. Otro ejemplo es el uso de estos biomarcadores de imagen en el campo oncológico. En el campo oncológico, nuestra apuesta va por la personalización de los tratamientos, no tanto por el diagnóstico precoz, sino que lo que buscamos aquí es extraer esos parámetros, esos biomarcadores de imagen y poder evaluar de forma muy precoz si el paciente está respondiendo o no al tratamiento. Esto tiene unas implicaciones muy importantes desde el punto de vista coste-eficiencia y, por supuesto, de la supervivencia del paciente. Vamos a ser capaces de personalizar mucho más rápido la terapia sin necesidad de esperar a que finalice el tratamiento para saber si va a ir bien o mal. En uno de los ejemplos que se muestran ahí, lo que hemos visto es que somos capaces de hacer un diagnóstico molecular de tumores de mama en función de lo que estamos viendo en una imagen. Extraemos de una imagen el contorno del tumor y a partir de ahí obtenemos distintos parámetros de diferentes niveles de complejidad y somos capaces de extraer el mismo tipo de información que podríamos tener a partir de una biopsia, eso que conocemos como biopsia virtual. Bien, pues esto es brevemente lo que os quería comentar y estoy abierto a las preguntas que consideréis. Pablo Aguiar, muchas gracias por su intervención. Thank you very much, Mr. Aguiar, for your intervention. In second place, En segundo lugar, vamos a escuchar a Beatriz Piñeiro del Servicio de Salud Gallego. Muchas gracias. Yo os voy a hablar sobre el proyecto de la New European Bauhaus y qué es lo que estamos haciendo desde Galicia. Lo primero, quiero dar gracias a la organización por hacer realidad este evento. Y esta es nuestra hoja de ruta del Servicio Gallego de Salud. Hace más de una década que el Sergas ha iniciado un proceso de transformación del sistema sanitario hacia un sistema sanitario sostenible y resiliente que dé respuesta a las necesidades de las personas sin dañar al planeta. Nuestra hoja de ruta comienza en el año 2004 con el inicio de la digitalización de la historia clínica con el programa IANUS y a partir del año 2010, cuando se desarrolla la estrategia Sergas 2014, se hace un cambio completamente de concepto
se deja de centrar el servicio de salud desde las enfermedades y se coloca a la persona en el centro del sistema sanitario. Dos proyectos fundamentales para este proceso, Hospital 2050 y Nova Saúde, continuando con la estrategia Sergas 2020, mejorar la salud de las personas, la estrategia de humanización, pero ya es cuando en el año 2019 se decide apostar desde la responsabilidad por desarrollar una estrategia propia para el sistema de salud de Galicia de economía circular. En ese momento también entramos a formar parte de la Global Green and Healthy Hospitals, del Healthcare Without Harm, y eso también nos permitió que pudiésemos estar formando parte en la Cumbre del Clima en Madrid, en la COP25, y ahora estamos formando parte también del grupo de trabajo de la preparación de la Cumbre del Clima de la COP26 que va a ser dentro de unos días en Glasgow. Bueno, diferentes proyectos, pero os voy a ir remarcando más los hitos más importantes, ¿no? En el año 2020 apostamos también por formar parte del desafío climático en la atención sanitaria y obtuvimos 2 premios, el premio de oro en resiliencia y en liderazgo en la atención sanitaria en cuanto a trabajar hacia el cambio climático. Después, ya a finales del 2020, fue cuando la Comisión Europea empieza a trabajar en esta iniciativa, ¿no? En esta iniciativa ilusionante como es la New European Bauhaus, y nosotros ahí también decidimos que teníamos que estar ahí y también empezamos a trabajar en un proyecto estratégico para Galicia donde fuimos uniendo a diferentes instituciones tanto públicas como privadas que nos están acompañando en esa definición de un proyecto estratégico para Galicia que pueda ser replicable en otros territorios. También apostamos por estar en la carrera Race to Zero de Naciones Unidas y apostamos que es lo que vamos a intentar, poder ser cero emisiones en el 2040 y tener una reducción del 60% en el 2030. En abril de este año, la Comisión Europea nos acepta como socios de la New European Bauhaus y somos el único servicio de salud que forma parte de esta iniciativa. Yo aquí quiero que repensemos entre todos, ¿no? A qué desafíos nos estamos enfrentando, ¿no? Evidentemente, el cambio climático está haciendo un cambio a todos los niveles. Tenemos que pensar en el movimiento poblacional, tenemos que pensar en la pobreza, tenemos que pensar en el envejecimiento de la población, tenemos que pensar en la contaminación a la que estamos sometidos, el desempleo. Y tenemos que pensar en 3 enfoques, en la inclusión, en trabajar por la inclusión, en trabajar por la sostenibilidad y en trabajar para conseguir bienestar, pero para todos, sin dejar a nadie atrás. Bueno, la New European Bauhaus es una iniciativa que tiene mucho de filosófico, pero tiene mucho para poder hacer ese cambio de concepto que necesitamos para diseñar la nueva Europa. Para diseñar la nueva Europa con todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Para contribuir lugares hermosos, sostenibles e inclusivos. Y quiere hacer del Green Deal una experiencia cultural centrada en la persona, que sea positiva y tangible, para sentir, ver y experimentar esa transformación digital y verde que necesitamos para mejorar la calidad de vida. Aprovechando pues, los conocimientos, las experiencias y las capacidades, exigiendo nuevas visiones de todos los actores, de las ideas, nuevas ideas y nuevas soluciones, para acelerar esa transición verde, para contribuir a ese cambio que necesitamos para poder mejorar nuestra vida. Rediseñar la nueva Europa, ¿no? Son 3 pilares, que es sostenibilidad, inclusión y belleza y estética. Y para ello tenemos que conseguir ser climáticamente neutros, hacer cambios de estilo de vida y ser facilitadores del cambio. Para ello pues, podemos utilizar el arte, la creación, la innovación, el ecodiseño,
la arquitectura, la neuroarquitectura, la humanización, la tecnología, la biofilia, el conocimiento, salud, calidad de vida, sostenibilidad, economía circular. Pero hay un mensaje, que todos juntos podremos conseguirlo, pero siempre tenemos que ir todos de la mano. Bueno, yo os voy a hablar de nuestro territorio. Nuestro escenario es Galicia. Nosotros somos un territorio que es rural, es urbano, es cultura y tradición, es vanguardia e innovación, es verde y agua, es tierra y mar, está abierta al mundo por Camino de Santiago, es referente europeo en envejecimiento activo y saludable, tenemos una esperanza de vida de las más altas y un territorio con gran dispersión. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Queremos mejorar la salud de las personas en su hogar, en su trabajo y en la comunidad, y mejorar la salud de nuestro planeta. Apostamos por la cohesión social. Esto es una foto de lo que llevamos trabajando. Nosotros apostamos cuando hicimos la candidatura para ser socios de la Bauhaus, pues le dijimos a la Comisión Europea, nos parece muy bien que estén arquitectos, que estén diseñadores, que, bueno, pues que haya todo tipo de profesionales, pero os olvidáis del sector salud, ¿no? Y nosotros le presentamos que el sector salud puede ser ese eje vertebrador e impulsor de la transformación cultural basada en la sostenibilidad, en la inclusión y en la belleza. Porque los profesionales de la salud son los verdaderos prescriptores del cambio y de hecho hay publicaciones que así lo aseveran. Utilizando los determinantes sociales de la salud, sumándole a estos determinantes las repercusiones del cambio climático y sabiendo que los espacios siempre, dependiendo de cómo sean, van a determinar las actividades. Por eso es muy importante mirar con los ojos del corazón para resolver las necesidades de lo diverso. Todas las personas miramos la vida desde una forma diferente, desde un tono diferente y tenemos que estar ahí todos juntos, sin dejar a nadie atrás. 3 conceptos: capacidades, competencias y empatía. El líder, el Servicio Gallego de Salud, y estamos acompañados de diferentes instituciones públicas y privadas para desarrollar este proyecto estratégico para Galicia que puede ser replicado en cualquier otro lugar de la Unión Europea. Queremos lugares que promuevan la vida y la biodiversidad, utilizando el material por excelencia del siglo XXI, la madera, utilizando la innovación social, la innovación inclusiva, la resiliencia, la sostenibilidad y la economía circular. Las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen, incluido el sistema de salud, va a tener una intervención directa en la salud de las personas. Aquí veis una lista de que son los determinantes sociales de la salud, que son la pendiente social, el estrés, los primeros años de vida, la exclusión social, el trabajo, el desempleo, el apoyo social, la adicción, la alimentación y el transporte. Y ahora, en la situación que estamos de cambio climático, pues tenemos que también sumarle a estos determinantes sociales el impacto que hay del cambio climático en todos estos determinantes. Sabemos que la amistad, las buenas relaciones sociales y las sólidas redes de apoyo mejoran la salud de las personas en su hogar, en su trabajo y en la comunidad. Por eso nosotros apostamos por hacerlo así. Bueno, Galicia es Camino de Santiago. Dicen que Europa se construyó peregrinando a Santiago de Compostela y nosotros queremos hacer ese guiño al Camino de Santiago y utilizamos 5 caminos. Tenemos 5 áreas sanitarias en Galicia y por eso dividimos 5 caminos. Coruña y Ferrol sería uno de los caminos, Lugo, Orense, Pontevedra y Vigo sería otro y Santiago de Compostela sería otro. Nosotros lo que queremos es, bueno, somos naturaleza, ¿no? Es una cosa que sí que tenemos que pensar y tenemos que reflexionar y debemos reconectar con la naturaleza y dejar de usarla para estar integrados en ella, respetándola y tener ese sentido de pertenencia que todavía no se tiene, ¿no? Se perdió. Y nosotros por eso definimos 5 caminos, apostando por espacios verdes para la convivencia, rediseñar el mundo rural, que lo tenemos mucho, está
está abandonado. Muchos lugares rurales no viven personas y necesitamos recuperar todos esos espacios porque va a haber un movimiento poblacional y vendrán muchas más personas a vivir a Galicia, casi seguro. Apostamos por caminos de resiliencia, de sostenibilidad, de accesibilidad y de arte por la integración. También apostamos por la curación a través de la naturaleza y por trabajar en temas de movilidad, de accesibilidad, de conexión del territorio, de anticiparnos, ¿no? Y minimizar el impacto del cambio climático en la salud de las personas. Bueno, esto es las imágenes que desde la Comisión Europea están utilizando para explicar cuáles son los espacios a los que queremos ir, cuáles son los espacios en los que nos debemos de idear o debemos de basarnos, ¿no? Para poder co-crear, para poder buscar otras soluciones. Y estamos muy orgullosos porque uno de esos proyectos es nuestro centro de salud del PAC de Alaracha, que es un centro que se hizo con madera, que se hizo desde el diseño hasta la construcción, todo basado en la economía circular. Y muchas gracias. Esto es lo que yo os quería compartir. Muchas gracias, Beatriz Piñeiro, por acompañarnos hoy. Thank you very much, Miss Piñeiro. Now is the turn of María Isabel Doval. Ahora es el turno de María Isabel Doval, que va a hablar de inclusión y mejora de la calidad de vida de las personas desfavorecidas. Tiene la palabra. Bien. Buen día a todos y a todas. Good morning. Buenos días a todos y a todas. Gracias por invitarme a este evento. Voy a revisar con ustedes algunas cuestiones clave para la inclusión adecuada de cualquier grupo vulnerable, como por ejemplo las personas de edad, de mayor edad. En la comunidad científica existe un gran consenso en los estudios de inclusión. Vamos a ver una serie de ideas básicas en primer lugar. Tenemos que centrarnos en los que son capaces de hacer con nuestro apoyo. La consolidación de sociedades inclusivas requiere crear políticas dirigidas a erradicar la exclusión más que grupos específicos para diferentes grupos. Nosotros consideramos estos fenómenos como fenómenos de debilidad, que lo son, pero no debemos olvidar que también pueden representar instrumentos de oportunidad. Centrarnos en esta tendencia en vez de simplemente verla desde fuera. La vulnerabilidad de las personas mayores que genera en un motor de empleo y desarrollo social. Es una cuestión de transponer esto en una fortaleza basada en procesos de intervención y reflexión sobre todas estas cuestiones. Estamos hablando de celebrar la diversidad y hablamos de justicia social también. Lo importante de las personas es lo que nos diferencia, no lo que es igual. Los grupos vulnerables se consideran como ciudadanos periféricos y no ciudadanos centrales. No se considera que sean necesarios en la construcción de una cultura inclusiva. Las sociedades inclusivas son sociedades en las cuales hay diferencias entre las personas, lo sabemos, pero es importante también centrar nuestro trabajo en la fuerza de las personas, en cómo respaldarlos, empoderarlos, mejorarlos y cómo utilizarlos para que realicen contribuciones valiosas. Tenemos que presentar la diversidad como sinónimo de crecimiento económico, productividad y empleo. Hay una gran investigación sobre la repercusión que puede tener la inclusión, sobre todo a la hora de reducir la pobreza y las desigualdades. La inclusión mejora la cohesión social, el crecimiento económico y el bienestar general de una sociedad. Hace que las personas estén mejor equipadas para encontrar soluciones duraderas para problemas globales complejos y para aumentar su productividad y eficacia.
La inclusión hace que el mundo sea mucho más vibrante. Los espacios accesibles son espacios mejores. Las actividades inclusivas también son actividades mucho más ricas. Por desgracia, las personas con vulnerabilidades muchas veces se ven como si fueran un grupo homogéneo y monolítico. No reconocemos, no conseguimos reconocer la diversidad de esta comunidad. La exclusión global de las personas con discapacidades y vulnerabilidades o personas mayores, por ejemplo, tiene un coste económico, político y social muy importante. Y hay costos sociales de la exclusión, un coste político y un coste de tipo político. Pero tenemos la oportunidad de capitalizar de forma simultánea los beneficios de los contribuyentes y de los consumidores de las personas vulnerables. Cuando hablamos solamente del coste económico de la inclusión, perdemos oportunidades para expandir la cuota de mercado y para crear un valor económico social. El desarrollo inclusivo es alto, pero la exclusión tiene un coste mayor. De hecho, un sistema inclusivo es eficiente desde un punto de vista económico porque en vez de sacar recursos del sistema regular para personas con necesidades específicas, todos los recursos se quedan en el sistema. En resumen, la inclusión social se tiene que basar en un contrato social claro que reconozca los costes y beneficios de las políticas e intervenciones en favor de la inclusión social. Otro aspecto crucial es justamente el que ven ahora mismo en pantalla. La inclusión no se consigue si no se trabaja de forma inclusiva. La crisis de la COVID nos ha dado algunas lecciones importantes. Por ejemplo, el enfoque de múltiples actores. Vivimos en un ecosistema complejo y para solucionar problemas es necesario un equipo muy complejo y multidisciplinar. También es necesario un enfoque del conjunto de la sociedad que se centre no solamente en reforzar a las comunidades, sino también en la calidad de su implicación con los gobiernos y el sector privado. Con este fin, cuando es posible, trabajamos en la institucionalización de la implicación ciudadana. El objetivo es crear comunidades vivas que ofrezcan oportunidades para todas las personas, para que todo el mundo pueda llevar al máximo su potencial y en un clima que pueda apoyar el sustento y el modo de vida de todas las personas de la comunidad. Otras cuestiones relevantes. Que van a ser palancas de cambio. Es este enfoque participativo es una idea que no siempre está presente de forma genuina. Informar y recibir comentarios de los ciudadanos está muy bien, pero debemos instar a una participación certera de los grupos vulnerables desde el principio de cualquier programa. La idea de que las personas vulnerables son co-creadores y codiseñadores es sin duda una idea necesaria. Otra idea importante es esta idea de pertenencia. Hay muchas personas vulnerables que ya están desconectadas del sistema. Tenemos una desconexión activa y también una desconexión pasiva. Es algo en lo que hay que investigar. Hay que dedicar más esfuerzos a conectar a estas personas a su sistema regular. No tienen
sensación de pertenecer a la sociedad real y tenemos que esforzarnos más en este sentido. Soy consciente de que la inclusión no es fácil, siempre es un trabajo continuo y que es arriesgado, nos obliga a trabajar fuera de lo que nos resulta familiar y cómodo, pero es necesario hacerlo. Aquí tenemos otras cuestiones relevantes, por ejemplo, la perspectiva de género. Empoderar a las mujeres tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico, el desarrollo y la inclusión en términos globales. El conocimiento también es esencial para los objetivos de desarrollo y para que el apoyo sea más efectivo. Tenemos que trabajar más en un trabajo analítico, en datos. Tenemos que evaluar cada proceso y difundir buenas prácticas y políticas. Otra cuestión es la administración digital. Hay una buena aceptación del uso de herramientas digitales para tareas sencillas, pero hay algunos aspectos en los cuales tienen un efecto negativo y esto es algo que hay que abordar para poder favorecer una mayor inclusión digital de las personas mayores y vulnerables. Por último, la idea de las pruebas rurales. Beatriz Piñeiro, mi compañera, habla de Galicia como una zona rural, pero gran parte de Europa es rural. Tenemos que garantizar que se escucha a las comunidades rurales y que se tiene en cuenta su bienestar en la formulación de regulaciones políticas y presupuestos. También en cuanto al diseño de programas y estrategias que reflejen las necesidades y aspiraciones de las comunidades rurales y para reconocer el potencial de las zonas rurales para ofrecer soluciones innovadoras, sostenibles y duraderas. Así que ayudemos a amplificar esta voz rural. En cuanto a la contribución de mi universidad, la Universidad de Vigo, a esta idea de pruebas rurales, les puedo decir que tenemos un hub de innovación rural desde el año 2017. En el próximo año académico vamos a ofrecer un nuevo programa de doctorado sobre las personas mayores. Es un programa holístico con la participación de las 3 universidades gallegas y 3 universidades portuguesas del norte de Portugal. Esta es nuestra contribución a esta idea del proofing rural. Gracias y pido disculpas por los problemas técnicos. Gracias, señora Doval. Por último, vamos a darle la palabra a Vineke van Staldauten, CEO de Endemi. Vamos a hablar de la inclusión en una sociedad digital. Señora van Staldauten tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación. Espero que vean mi pantalla bien. Estupendo. Voy a hablar sobre cómo creamos sociedades inclusivas a escala rural y urbana. Hace un par de años vimos que estábamos trabajando en proyectos que mejoraban las competencias digitales y había aplicaciones digitales para los hogares, pero vimos que muchas veces el entorno construido es importante para que se incluya, porque si no, uno puede tener una solución digital, pero puede que no funcione porque, por ejemplo, la sala es muy pequeña o es demasiado grande. Por eso pensamos en que tenemos que mejorar las TIC con los entornos construidos para poder tener resultados mejores de cara al futuro. De aquí viene el programa SHAFE. Es un concepto de entornos inteligentes, sanos y adecuados a las personas de edad. Este concepto cuenta con una red temática aprobada por la Comisión Europea en el año 2019. Tenemos un resumen aquí y en 2019
El marco temático se transformó en una red de grupos interesados para la estrategia 2020. La declaración conjunta que realizamos en el año 2018 fue la siguiente. Tendríamos que llamar la atención y desarrollar una visión conjunta sobre el entorno sano, saludable y seguro para las personas de edad, y con la idea de implicar mejor a las personas mayores y con investigación sobre predicción y prevención y con el fin de empoderar a los ciudadanos. ¿En qué hemos trabajado juntos? En empoderar a los ciudadanos, y también esperamos de los ciudadanos que intenten participar en la medida de lo posible para, por ejemplo, participar en campañas de enseñanza de salud y promover una participación ciudadana activa. Hemos visto que falta sobre todo la cooperación, los problemas de cooperación e implementación. La cooperación, por ejemplo, en el caso de personas que reúnan a las partes y que les hagan hablar sobre cómo conseguir entornos seguros, sanos y saludables para las personas mayores. Y, por ejemplo, las ubicaciones o la financiación necesaria, la financiación de la Unión Europea, de los municipios, es muy necesaria, por ejemplo. Esto lo abordamos en la coordinación y en la puesta en práctica. Hay 7 grupos de interesados que creemos que tendrían que estar trabajando. Por ejemplo, los responsables de políticas. ¿Qué incentivos financieros pueden poner para la puesta en práctica de SHAFE como programa? Una de las derivadas de la red SHAFE fue una acción que se aprobó el año pasado, presidida por Carina Dantas de Portugal y por Servidora desde Países Bajos. Estamos hablando de la red internacional interdisciplinaria sobre entornos inteligentes, saludables para personas de edad, donde reunimos a investigadores de todos los grupos interesados, de ciudadanos, autoridades públicas, empresas, responsables de cuidados, el sector académico y también la comunidad científica. En este momento contamos con 320 participantes de todo el mundo. Vemos aquí a los países que participan. Nuestro objetivo es concienciar y respaldar la creación y puesta en práctica de entornos SHAFE en interior y exterior para poder tener un mejor futuro para todos. Hemos sido reconocidos por Naciones Unidas por el desarrollo, justamente como una buena práctica en materia de objetivos de desarrollo sostenible. Todo esto se publicó hace poco en el sitio web de las Naciones Unidas. Otra derivada del concepto SHAFE es el siguiente. Para empoderar a los ciudadanos tenemos que trabajar en el desarrollo de diversos programas de estudios o fines programas, por ejemplo, dentro del marco del Erasmus+. El primero es Hands-on SHAFE, es decir, es un programa en el que contactamos con empresarios, responsables de cuidados, trabajadores comunitarios, para ver cómo pueden crear entornos seguros e inteligentes. Hemos desarrollado módulos didácticos en diferentes lenguas para que todo el mundo pueda ponerlos en práctica por sí mismos. Y a partir de este proyecto nació el proyecto BIG, que es una red educativa que hemos desarrollado en la que los jugadores pueden reunirse con diversos personajes y tienen que jugar con estos personajes para solucionar los problemas sociales y de otro tipo a los que se enfrentan. Estamos trabajando en este juego, todavía no lo hemos finalizado y no puedo presentarlo. Y después tenemos el programa Bridge the Gap, cubrir las carencias, que se centra en la inclusión digital de las personas mayores, donde aprendemos sobre las personas sobre lo que las personas consideran que es importante en su propia vida, por ejemplo, en materia de transporte, vivienda, participación social.
y les formamos para utilizar los dispositivos digitales para mejorar la inclusión digital de todos. Como conclusión, creemos que para empoderar y dar apoyo a los ciudadanos, para que envejezcan con salud y para que participen en la sociedad y se sientan incluidos, las políticas se tienen que centrar en la aplicación y coordinación de diferentes novedades en materia de entornos seguros. Creemos que tenemos que trabajar conjuntamente para obtener la financiación porque es tan importante para la creación de sociedades inclusivas. Y eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias, señora Van Stalduinen. Es el momento de las preguntas. Les quiero recordar que si lo desean pueden escuchar todas las intervenciones en inglés o en español. Pueden elegir el canal que quieran. Son casi las 2 de la tarde, les voy a hacer una pregunta a cada uno, les voy a pedir que sean breves en sus respuestas o comentarios para que puedan intervenir todos. Vamos a empezar con el señor Aguiar. Hablando de lo que exponía antes, ¿cómo ha mostrado su investigación que la exposición de proteínas tiene que ver con la evolución clínica del Alzheimer? Gracias, Aida, por la pregunta. Esto realmente hace referencia a un trabajo de investigación reciente en el que nosotros hemos mostrado que, bueno, tradicionalmente la enfermedad de Alzheimer se ha diagnosticado mediante técnicas de imagen a partir de los depósitos de proteína amiloide en la sustancia gris, que es una parte del cerebro donde se concentran las neuronas, y nosotros hemos descubierto recientemente que eso es cierto, pero que si nos fijamos también en la parte de la sustancia blanca, que es la otra parte, es la estructura subcortical, digamos, en donde están esos hilos que unen las neuronas y que conectan unas regiones con otras, los depósitos de proteína amiloide en esa zona también tienen un valor pronóstico e incluso permitirían hacer un diagnóstico de la enfermedad mucho más precoz. Esto lo hemos hecho, es una investigación que se publicó hace un mes, con una base de datos muy amplia de pacientes, son alrededor de 800 pacientes, a los que le hacemos imagen no invasiva. Es una técnica completamente inofensiva, o sea, no es algo que se puede utilizar de rutina en muchos centros. Thank you very much. Muchas gracias. Pasamos ahora a la señora Piñeiro. El concepto de acelerar la transformación de los diferentes sectores europeos, como la construcción u otros, para dar acceso a todos los ciudadanos a bienes circulares y con menos consumo de carbono. ¿Cómo busca la nueva Bauhaus mejorar la salud global más allá de Galicia? Creo que tiene que activar el sonido. De acuerdo. Estamos trabajando en una propuesta donde nos acompañan, pues como comentaba en la presentación, ¿no?, diferentes instituciones o diferentes empresas, tanto públicas como privadas, pero también ahora estamos trabajando en una propuesta donde nos van a acompañar diferentes países para poder optar a ser uno de los 5 pilotos que la Comisión Europea, ¿no?, desde la Bauhaus, quiere obtener para poder desarrollar proyectos que se repliquen en otros territorios, y en eso estamos trabajando. Vale, entonces realmente también, como comentaba, ¿no?, que para nosotros Galicia tiene un territorio que se puede replicar cualquier otro territorio de Europa en las características de lo que es Galicia, pues va a ser mucho más fácil que se repliquen todo lo que desarrollemos aquí. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Ms. Doval, what do you propose? Señora Doval, ¿qué propone como idea innovadora que pudiera ser beneficiosa para promover la inclusión y mejorar la calidad de vida de su región y en Europa? Mira, cualquier cosa que suponga cierta especialización y poner el foco en las fortalezas y no tanto en las debilidades, ¿no? Y una de nuestras fortalezas en Galicia y concretamente en la provincia de Ourense
además de todos estos problemas demográficos sobradamente conocidos, es que tenemos una concentración excepcional de personas hiperlongevas, es decir, de mayores de 100 años. Yo creo que una excelente idea podría ser desarrollar un programa que aprovechase ese territorio ourensán a modo de Living Lab o Replication Lab, porque realmente creo que tenemos ahí un potencial bastante desconocido. Cuando a lo mejor estamos mirando hacia otros territorios, fuera incluso del continente europeo, tenemos aquí un material para investigar y para innovar increíble, porque además de ser hiperlongevos, son hiperlongevos tremendamente activos, que es lo que los hace diferentes a otras personas de edades similares que se encuentran viviendo en otras latitudes, ¿no? Creo que esa podría ser una idea buena. Un laboratorio de innovación y de investigación sobre hiperlongevos. Muchas gracias por su respuesta. Thank you very much. And Ms. Standaune. Ms. Standaune, en cuanto al aprendizaje intergeneracional, se puede utilizar para fomentar la implicación ciudadana y el intercambio de conocimientos. ¿Qué papel podría desempeñar una plataforma digital en una iniciativa de este tipo? Creo que el aprendizaje intergeneracional está muy bien cubierto en la plataforma que ofrecemos. La mayor parte de los jóvenes saben cómo utilizarlos, aprenden, y todas las personas pueden aprender, todos los jóvenes, todas las generaciones más jóvenes tienen que abordar este tipo de cuestiones. Creo que reunir ambas opciones es una muy buena oportunidad para el futuro. Y también es muy interesante para el futuro porque, como digo, también tiene que ser divertido. Muy bien, señora Aguiar, señora Piñeiro, señor Doval y Fandaune, muchas gracias a todos.